Me llamo Lorena Ibáñez Castellanos. Tengo 34 años y quiero contarte el día en que una jueza leyó en voz alta el diario privado de mi esposo, muerto en una sala del juzgado familiar, mientras sus padres estaban sentados a 3 metros de mí y no pudieron decir absolutamente nada, por primera vez en 9 meses de guerra legal. Quiero contarte lo que se siente cuando la letra de Andrés se convierte en sonido. Su voz, básicamente, porque si lo conociste, sabías que escribía exactamente como hablaba, preciso, cuidadoso, honesto de una manera que a veces te hacía encogerte un poco, porque no estás acostumbrada a que la gente simplemente diga la cosa verdadera, sin envolverla primero en algo más manejable. Quiero contarte cómo quedó la cara de Graciela cuando la jueza leyó la parte que hablaba de ella. Pero me estoy adelantando. Eso es el final. Y para entender el final, necesitas entender cómo se vivía este proceso desde adentro, porque desde afuera, según me han dicho, yo me veía bien, serena, manejándolo con una entereza admirable para ser una viuda con 2 hijos chicos, una hipoteca, un trabajo de tiempo completo y un proceso legal que yo nunca pedí. Desde adentro, estaba reorganizando la alacena por 4ª vez a las 11 de la noche, porque era lo único que podía controlar. Antes de seguir, si acabas de encontrar este canal, dale subscribe. Aquí subo historias como esta, y esta es una de las que he necesitado contar desde hace mucho. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y qué hora es allá donde estás. Siempre lo reviso. Me ayuda a sentir que no estoy hablando sola al vacío. Ahora déjame llevarte al principio. Andrés murió un jueves en la mañana, en enero. Tenía 37 años. Estaba listo para ir al trabajo. Ya se había bañado, ya había puesto a calentar el café, ya se había puesto una de sus camisas de vestir grises. Y luego estaba en el piso de la cocina. Los paramédicos llegaron en 9 minutos. 9 minutos es mucho tiempo cuando estás en el suelo junto a alguien, haciendo compresiones y contando, y hablándole, aunque una parte de ti ya sabe. Miocardiopatía hipertrófica. Una condición genética que había estado sentada en su corazón toda su vida sin anunciarse. El cardiólogo usó la palabra silenciosa, y recuerdo haber pensado que era la palabra equivocada. No había nada silencioso en eso. Valentina tenía 7 años, Mateo, 5. Los dos estaban dormidos arriba cuando pasó. No sé cómo llegué con ellos a la casa de mi mamá esa mañana. No recuerdo manejar. Recuerdo estar sentada en su cocina después, viéndola preparar té que yo no le pedí, y pensando, tengo que averiguar qué hacemos ahora. Así soy yo. Sé que no todo el mundo funciona así. Hay personas que se derrumban y desde ahí se reconstruyen. Yo fui directo a averiguar qué hacemos ahora. No creo que sea fortaleza. Creo que es lo que pasa cuando creces en una casa donde alguien tiene que sostener las cosas y resulta que esa persona eres tú. Crecí en una colonia en la periferia de Jalapa. Mi papá fue electricista de obra hasta que cumplí 13 años y una lesión en la rodilla lo dejó sin poder trabajar. Después de eso, todo se volvió más callado y más pequeño, de la manera que pasa cuando un hombre pierde la cosa alrededor de la cual construyó quién era. Mi mamá tomó un segundo turno. Además de cocinar en la primaria, empezó a trabajar de cajera en las farmacias del ahorro de la esquina. Llegaba a la casa oliendo a desinfectante y nunca se quejó de eso enfrente de mí ni de mi hermano Rodrigo. Aprendí de ella que el amor se parece a aparecer, que no tiene que decir nada, solo tiene que estar. Lo que no aprendí, lo que nadie me enseñó, fue cómo dejar que otro alguien apareciera por mí. Los papás de Andrés, Humberto Fuentes Garza y Graciela Alcántara de Fuentes, no me aprobaron desde el principio. Quiero ser cuidadosa en cómo digo esto, porque no fue dramático, no fueron crueles, eran precisos en eso. El tipo de desaprobación que usa buenos modales. Graciela decía cosas como, Lorena, qué capaz eres, con un tono que significaba que mi capacidad le resultaba ligeramente inconveniente. Humberto preguntaba por mi trabajo de la manera específica en que la gente pregunta por tu trabajo cuando lo considera pintoresco. Siempre fueron perfectamente amables. Solo dejaban claro, en silencio,
que Andrés se había casado por debajo de lo que ellos imaginaban para él. Y Andrés, él lo veía. Lo dijo más de una vez. Mis papás tienen una imagen muy específica de cómo debe verse una familia Fuentes, y tú la arruinaste, y me alegra tanto que la hayas arruinado. Me hacía reír cuando decía eso. Tenía un talento para tomar las cosas que dolían y girarlas 45 grados hasta que se veían diferentes. Pienso mucho en eso ahora. Tuvimos 7 años. 7 años de un matrimonio real, lo que significa hermoso y difícil, y a veces no manejamos bien las cosas, y a veces sí. Él viajaba demasiado por trabajo. Yo aceptaba demasiados casos en el DIF. Discutíamos por dinero, por sus papás, por cómo manejar la situación escolar de Valentina, por quién se había acordado de llamar al plomero. Cosas normales, reales, humanas. Estábamos en medio de una vida, lo que significa que no la habíamos terminado. Esa es la parte que nadie te dice sobre el duelo. No estás llorando algo completado. Estás llorando la interrupción. La primera vez que entendí de verdad qué tanto querían Humberto y Graciela reescribir lo que esa interrupción significaba, lo entendí en el cuerpo, no en la cabeza. Fue en el velorio de Andrés. Graciela se paró y habló durante 15 minutos. Habló de la infancia de Andrés, de su carrera, del legado familiar Fuentes. Habló de la casa de sus papás y de las posadas allá y de los veranos en la sierra. Habló de Valentina y Mateo como los hijos de Andrés, no nuestros hijos, sus hijos, y de lo que la familia Fuentes pensaba darles. Dijo mi nombre una vez, de pasada. Me senté en la primera fila de esa sala de velación y escuché todo eso con la cara completamente quieta. Y después Rodrigo me encontró junto a donde dejé mi bolsa y puso su mano en la nuca, como cuando éramos chicos, y me dijo, muy quedito, ¿tú también lo escuchaste? Sí, dije. Ok, dijo. Solo quería asegurarme de que supieras que yo también lo escuché. Eso fue todo. No intentó arreglarlo ni minimizarlo. Solo se aseguró de que yo no estuviera sola en el cuarto donde lo escuché. Si alguna vez has estado en un momento así, donde acaba de pasar algo profundamente injusto y todos a tu alrededor o no lo notaron o decidieron no hacerlo, sabes lo que cuesta mantener la cara quieta. Sabes lo que significa tener aunque sea una persona que se voltea a verte y dice, yo eso lo vi también. Cuesta algo que te ignoren en un cuarto lleno de gente que dice quererte. Y si eso ya te está llegando, si esta historia ya está tocando algo en ti, dale like, suscríbete para que no te pierdas cómo termina, y comparte esto con alguien que alguna vez haya sido la persona a la que el cuarto le pasó de largo. Porque lo que vino después se pone más difícil antes de volverse más claro. 11. Días después del velorio de Andrés, Graciela contrató a un investigador privado. Eso no lo supe entonces. Me enteré 9 meses después, durante el proceso de descubrimiento legal, cuando Ignacio, mi abogado, logró que le entregaran sus registros. 11 días. Andrés llevaba 11 días enterrado y ella ya estaba construyendo un expediente sobre mí. Pero me estoy adelantando de nuevo. Durante los primeros meses estuvieron presentes de la manera en que el duelo hace que la gente esté presente. Venían a ver a los niños, llamaban. Graciela mandaba comida, la cual me comí, porque no iba a ser demasiado orgullosa para alimentar a mis hijos. Humberto preguntaba por las finanzas, y yo respondía con honestidad, porque todavía no sabía que la honestidad estaba siendo recolectada. Creí que éramos familia de la manera en que uno sigue siendo familia después de una pérdida. Imperfectamente, incómodamente, pero real. El sobre llegó un martes en marzo. Lo encontré en la puerta cuando llegué de recoger a Mateo de su terapia de lenguaje. Él se había quedado dormido en su silla del carro, lo cual casi nunca le pasaba a esa hora. Entonces lo cargué primero, lo acomodé en el sillón, y salí por el maletín y el correo, y ese sobre. Me paré en la barra de la cocina y lo abrí sin sentarme. Lo leí de pie, muy quieta, durante casi 2 minutos completos. Luego tomé mi teléfono y llamé a Rodrigo. Ya presentaron, dije. Una pausa. ¿Para qué? Custodia. Custodia total de Valentina y Mateo. Me llamo Lorena Ibáñez Castellanos.
Tengo 34 años. Y ese fue el momento en que la pelea comenzó de verdad. La solicitud tenía 12 páginas. Lo sé porque las conté. No sé por qué las conté. Alguna parte de mi cerebro necesitaba un número al que aferrarse, mientras el resto procesaba lo que estaba leyendo. 12 páginas explicando, en lenguaje legal cuidadoso, por qué Humberto y Graciela Fuentes Alcántara consideraban que serían mejores tutores de mis hijos que yo. No me acusaban de nada criminal. Quiero ser clara en eso, porque cuando la gente escucha disputa de custodia, a veces asume lo peor: maltrato, abandono, algo obvio. Esto no era eso. Era más sofisticado y, en algunos sentidos, más difícil de combatir. Estaban argumentando que yo era insuficiente, que era económicamente precaria, que era emocionalmente inaccesible debido a un duelo no resuelto y complicado, que mis horas de trabajo eran excesivas, que la familia Fuentes podía ofrecerle a Valentina y Mateo oportunidades educativas y estabilidad económica que yo, sola, no podía. Cada oración era técnicamente defendible. Cada oración era también un arma. Ignacio Peralta Vega me lo recomendó una colega del DIF que había pasado por un divorcio complicado 2 años antes. Lo llamé la mañana siguiente a que llegó el sobre. Me senté frente a su escritorio en su despacho en el centro de Jalapa y lo vi leer la solicitud en silencio completo durante 6 minutos. Luego la dejó y me miró. Tienen dinero y un argumento de superficie creíble, dijo. Esas dos cosas juntas son genuinamente peligrosas en un juzgado familiar. Quiero que lo entiendas antes de seguir. Lo entiendo, dije. Bien, porque la manera en que combatimos esto es haciendo que el argumento de superficie colapse bajo el escrutinio. Eso significa que revisamos todo: tus finanzas, tu horario, tu red de apoyo, tu relación con Andrés, el bienestar de los niños documentado por su escuela y su pediatra. Todo lo que demuestre que lo que parece precariedad desde afuera es en realidad una vida funcional y estable. ¿Y si no es suficiente? Estuvo callado un momento. Entonces, encontramos qué más tenemos. Siempre hay algo más. Todavía no sabía qué era ese algo más. No lo sabría sino hasta 6 meses después. La primera sesión de mediación era obligatoria, requerida por el juzgado antes de que cualquier caso de custodia pudiera proceder a juicio. Nos sentamos frente a una mesa de conferencias en un edificio del centro de Jalapa, Humberto y Graciela de un lado con su abogado, Ignacio y yo del otro. Graciela traía un vestido color gris perla. Se veía exactamente como la idea de una abuela, cálida, de bordes suaves, silenciosamente devastada por circunstancias fuera de su control. Me llamó mi niña cuando se sentó. Dijo que solo quería lo mejor para todos. Estiró la mano por encima de la mesa y tocó la mía, brevemente, y sus ojos estaban llenos y sinceros. No retiré la mano. Me quedé ahí y la dejé sostenerla un momento y dije: sé que esto es difícil para todos, Graciela. En el estacionamiento después, Ignacio me preguntó cómo estaba. Me tocó la mano, dije, y sentí que me estaban midiendo. Asintió lentamente. Es que te estaban midiendo. Fue ahí cuando empecé a entender con qué estábamos tratando de verdad. Esto no era el duelo expresándose mal, esto era una campaña. Y llevaba corriendo desde 11 días después del velorio de Andrés. Durante los meses siguientes, el equipo legal de ellos presentó 3 escritos complementarios. El primero citaba el informe del investigador privado, que documentaba, no me estoy inventando esto, 2 ocasiones en que dejé a Valentina y Mateo a dormir con mi mamá durante una emergencia de trabajo. 2 noches, con su abuela, que vive a 40 minutos y ha sido una presencia constante en sus vidas desde antes de que nacieran. El escrito enmarcaba esto como evidencia de inaccesibilidad emocional. Leí ese en la mesa de la cocina y tuve que pararme a reorganizar el especiero antes de poder responder el correo de Ignacio al respecto. El segundo escrito incluía un análisis financiero. Proyectaba, basado en mi sueldo y mis gastos legales actuales, que mis ahorros se agotarían en aproximadamente 2 años. El número que usaron era exacto. Esa fue la parte que hizo difícil respirar. No que lo hubieran encontrado,
sino que era verdad. Estaba gastando dinero que no tenía en una pelea que yo no comencé, y ellos conocían los números mejor que yo. Pero fue el tercer escrito el que casi me quiebra. ¿Alguna vez alguien tomó algo verdadero, algo real, algo que pasó, y lo acomodó en un marco tan distorsionado que apenas lo reconoces? Eso fue lo que hizo el tercer escrito. Incluía una declaración firmada por un hombre llamado Solórzano, colega de Andrés, que afirmaba que en el último año de su vida, Andrés le había expresado en privado su preocupación por mi distancia emocional y el efecto que tenía en los niños. Me quedé con eso mucho tiempo, no porque lo creyera, sino porque sabía cómo se iba a leer. Un compañero de trabajo del hombre muerto, testimonio bajo protesta de decir verdad, el lenguaje específico de la preocupación, estaba diseñado para plantar una pregunta en la mente de la jueza que no se pudiera desplantar fácilmente. Llamé a Ignacio a las 9 de un miércoles por la noche. Los niños estaban dormidos. Yo estaba sentada en el piso de la cocina con la espalda contra la alacena que había reorganizado 4 veces. ¿Quién es Solórzano?, dije. Trabajó con Andrés 4 años. Área de contratos. Andrés casi no lo mencionaba. Lo conocí 2 veces, en eventos de la empresa. Firmó una declaración legal diciendo que Andrés le confiaba cosas con regularidad. Andrés no le confiaba cosas a la gente, me las confiaba a mí. Ignacio estuvo callado un momento. Entonces necesitamos demostrarlo, y la mejor manera de hacerlo, hizo una pausa. Lorena, mencionaste un diario. Cerré los ojos. Ya sé, dijo, antes de que yo pudiera responder. Pero creo que es momento. Había encontrado el diario 3 meses después de que Andrés murió. Estaba revisando su escritorio, no porque quisiera, sino porque la empresa hipotecaria necesitaba documentos y ya había agotado todos los otros lugares donde buscar. Y estaba en el cajón de hasta abajo, debajo de una carpeta de declaraciones de impuestos viejas. Una libreta mediana de piel, café oscuro, la cubierta suave en las esquinas de tanto uso. No tenía su nombre, no tenía nada. La abrí a la primera página, vi su letra y la cerré inmediatamente. No estaba lista. La volví a meter al cajón y cerré el cajón y fui a sentarme a la orilla de la cama, de su lado, que yo nunca usaba, durante unos 10 minutos. Luego me levanté y fui a hacer la cena. Eso fue 3 meses antes de que Ignacio me llamara. En el tiempo entre encontrarla y esa llamada, había abierto el cajón 7 veces. Había tocado la cubierta 2 veces. No había leído ni una sola palabra más allá de la primera página. No estoy lista, le dije a Ignacio. Lo sé, dijo, pero el caso puede no esperar a que estés lista. Rodrigo llegó sin que yo le pidiera que viniera. Eso es lo que hace él. Lee mis mensajes de texto como otros leen el cielo antes de lluvia. Cuando se vuelven cortos y concretos, aparece. No le pedí que viniera. Simplemente llegó a mi puerta a las 9:30 con su chamarra de lona y su estúpida pluma detrás de la oreja, y dijo, ¿dónde está? Fui por ella al cajón. Nos sentamos en la mesa de la cocina. 2 vasos de agua. La libreta entre nosotros como algo que necesitaba manejarse con cuidado. La tomé, la dejé, la volví a tomar, y entonces la abrí. Lo que esperaba, lo que temía, era evidencia de distancia. Prueba de que el silencio que a veces había sentido en el último año de nuestro matrimonio era real, y estaba documentado, y no era solo mi imaginación. Tenía miedo de leer mis propios fracasos en su letra. No fue eso lo que encontré. Lo que encontré fueron 5 años de un matrimonio, escrito con la letra precisa y sin prisa de Andrés. Escribía en él de manera irregular, a veces 3 entradas en una semana, a veces nada en 2 meses. Pero lo que escribía era específico de la manera en que solo la honestidad es específica. No grandioso, no actuado, solo verdadero. Escribió sobre la noche en que Valentina tuvo croup a los 3 años, y yo me quedé en el baño con ella durante 2 horas con la regadera echando vapor. Y cómo él miraba desde la puerta y pensaba, sabe exactamente qué hacer, y está aterrada, y no lo está mostrando porque Valentina necesita calma ahora mismo.
Escribió sobre la derivación de Mateo a terapia de lenguaje, cómo yo había notado el retraso 6 meses antes de que el pediatra lo marcara, cómo había investigado, hecho las llamadas, navegado las listas de espera. Escribió sobre festivales escolares a los que no pudo ir por viajes de trabajo, y cómo llegaba a casa a encontrar notas detalladas que yo le dejaba en la almohada para que supiera lo que se había perdido. Estaba viendo, siempre estaba viendo, y lo estaba escribiendo. Quiero que te quedes con eso un segundo. La idea de que alguien que te amaba estaba llevando en silencio un registro de quién eras en realidad, mientras otras personas estaban construyendo un registro completamente diferente. Que mientras Graciela compilaba un expediente con un investigador privado, Andrés llenaba una libreta con la verdad. Deja un comentario ahora mismo y dime, ¿alguna vez descubriste que alguien te veía de verdad, solo después de que ya no podías agradecérselo? Porque creo que mucha gente que está viendo esto sabe exactamente a qué me refiero. Leo todos los comentarios. Todos. Leí durante 2 horas. Rodrigo leyó a mi lado, su hombro contra el mío, sin decir nada. Cuando llegué a una entrada de 2 años antes de que Andrés muriera, me detuve. La leí 2 veces. Luego empujé la libreta por la mesa hacia Rodrigo sin decir nada, y lo vi leer. No sé por qué sigo sintiendo que debería escribir esto. Quizás porque nada de lo que le he dicho a mi padre ha quedado sin un registro. Si algo me pasa, Lorena necesita poder demostrar lo que es. Porque mis papás no van a decir la verdad sobre ella, si decir la verdad les cuesta lo que quieren. Rodrigo levantó los ojos de la página. Los tenía rojos en las orillas. Sabía, dijo. Sabía, dije. Nos quedamos ahí en la cocina a medianoche, y la casa estaba callada, y afuera era todavía el invierno húmedo de Jalapa, y en algún lugar del cajón del escritorio de Andrés había estado todo ese tiempo un hombre que me había amado con suficiente cuidado como para anticipar exactamente este momento y dejar algo atrás para él. No lloré en ese momento. Lo sostuve de la manera en que sostienes algo demasiado grande para procesar de inmediato. Pero sentí que algo se movía, algo tectónico en el pecho, desplazándose lentamente hacia un lugar donde no había estado antes. Rodrigo estiró la mano por la mesa y puso la suya sobre la mía. No dijo nada, no necesitaba. Llevé la libreta a Ignacio a la mañana siguiente. Manejé a su despacho antes de que empezara mi jornada, la libreta en mi bolsa de mano, y me senté frente a su escritorio, y lo vi leer las entradas relevantes en silencio. Tiene una quietud muy particular cuando se concentra, sin movimiento, sin cambios de expresión, solo absorción completa. Lo he visto así en los juzgados después. Es la misma cara. Leyó durante mucho tiempo. Cuando finalmente dejó la libreta, se quitó los lentes para leer y los sostuvo en ambas manos y me miró. Esto es admisible, dijo, bajo las condiciones correctas. Es un registro escrito contemporáneo, con fechas consistentes, verificable mediante análisis grafológico. Las entradas hablan directamente a la evaluación que Andrés hacía de ti como madre durante un periodo de años. Hizo una pausa. Y la entrada sobre su padre. Lo sé, dije. Esa entrada va a importar, Lorena. Lo sé. Se recargó en el respaldo. Necesito decirte algo, y necesito que lo escuches claramente. Van a pelear esto. En el momento en que nos movamos para introducir la libreta, su equipo va a presentar objeciones. Interesada, insuficientemente autenticada, seleccionada de correspondencia privada. La jueza tendrá que resolver sobre la admisibilidad antes de que se lea una sola palabra en la sala. Esto no está garantizado. ¿Pero tú crees que puede entrar? Creo que si construimos la autenticación correctamente y argumentamos el marco probatorio adecuado, sí. La jueza Montserrat Aguilar lleva 17 años en el juzgado familiar. No se impresiona fácilmente por la actuación y no la mueve fácilmente el dinero. Le importa el expediente. Me miró. Y Andrés nos dejó un expediente. Asentí. Presioné las manos sobre mis rodillas debajo de la mesa porque habían empezado a temblar ligeramente
y no quería que Ignacio lo viera. Bien, dije, construyámoslo. Lo que siguió fueron 3 meses de preparación que, desde afuera, no parecían nada. Fui al trabajo, recogí a mis hijos, hice la cena, firmé permisos, asistí al Festival Escolar de Valentina, donde tocó la flauta de pico con una seriedad total y una digitación ligeramente incorrecta. Reorganicé la despensa. Llamé a mi mamá. Tuve a Rodrigo a cenar los jueves, porque los jueves se habían convertido en la noche en que más necesitaba a otra persona en la casa. Pero debajo de todo eso, Ignacio y yo estábamos construyendo. Llevamos la letra de Andrés con una perita grafóloga forense para autenticarla. Armamos un registro cronológico de mi maternidad, asistencia escolar, citas médicas, comunicaciones con maestros, bitácoras de sesiones de terapia de Mateo, cada interacción documentada que demostrara una madre presente y comprometida. Reunimos declaraciones de la maestra de Valentina, de la terapeuta de lenguaje de Mateo, de mi jefa en el DIF, de 3 familias a las que yo había ayudado a navegar crisis de vivienda y que estaban dispuestas a hablar de mi carácter profesional y personal. Ignacio investigó a Solórzano, el colega que había firmado una declaración afirmando que Andrés le confiaba sus preocupaciones regularmente. Lo que Ignacio encontró, cruzando cuidadosamente el calendario de trabajo de Andrés, sus registros de correo del servidor de la empresa y las fechas que Solórzano citaba para esas conversaciones, fue que en 4 de las 6 fechas específicas que mencionaba, Andrés había estado en ciudades completamente diferentes: Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Cancún. Las conversaciones que Solórzano describía no podían haber ocurrido cuando y donde él decía que ocurrieron. Cuando Ignacio me llamó para decirme esto, yo estaba en mi carro, en el estacionamiento de la escuela de Mateo, esperando que saliera. ¿Lo fabricó? Dije. Fabricó partes significativas. La pregunta es si lo hizo solo o si alguien le ayudó a recordar las cosas incorrectamente. Ya sabía la respuesta. No la dije en voz alta. ¿Podemos usarlo? Absolutamente podemos usarlo, dijo Ignacio, y lo vamos a usar. La noche antes de que comenzara el juicio, Rodrigo vino a la casa. Trajo comida de la taquería de la avenida Lázaro Cárdenas, que frecuentábamos desde que teníamos 20 años, y nos sentamos en la mesa de la cocina después de que los niños se durmieron, y comimos tacos de canasta directo del papel sin usar platos, y no hablamos del juicio durante casi 1 hora. Hablamos de la flauta de pico de Valentina. Hablamos de un alumno difícil que Rodrigo estaba intentando descifrar cómo alcanzar. Hablamos de mi mamá, que había ofrecido venir a quedarse durante la semana del juicio, y a quien yo le había dicho que esperara hasta después. En algún momento, Rodrigo dijo: ¿Cómo estás de verdad? Todavía no sé, dije. Creo que estoy en la parte que viene antes de saber. Asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Va a estar bien. Lo sé. Te lo digo en serio. Sé que me lo dices en serio, Rodrigo. Me miró un momento. Tenía razón en todo lo que escribió, ¿sabes? Todo lo que escribió sobre ti. Tenía razón. Apreté los labios y miré mi comida. Sí, dije, después de un momento. Era muy bueno para eso. Manejé al juzgado a la mañana siguiente por calles que he manejado toda mi vida adulta en esta ciudad. Pasé por la cafetería donde Andrés y yo tuvimos nuestra primera conversación real, que resultó durar 3 horas y terminar con los dos habiendo cancelado lo que cada quien tenía planeado para esa tarde. Pasé por el hospital donde nació Valentina y luego Mateo, con 21 meses de diferencia. Pasé por el parque donde Andrés llevaba a Valentina los sábados por la mañana cuando tenía 2 años, para que yo pudiera dormir un poco más, porque sabía que yo nunca lo pedía y él lo hacía de todas formas. Llevaba mi blazer azul marino, mis zapatillas de tacón bajo que ya conocen el peso de días difíciles, mi alianza en la mano izquierda. Tenía la libreta en mi bolsa. El juicio duró 4 días. No voy a llevarte por todo, porque parte de ello fue procedimental y tedioso, de la manera en que los procesos legales siempre son en parte procedimental y tedioso, y no quiero desperdiciar tu tiempo. Lo que quiero contarte son los momentos que importaron. Humberto declaró el segundo día. Fue exactamente lo que esperarías. Medido,
creíble, el tipo de hombre que ha estado en situaciones legales antes y sabe cómo ocupar una sala. Habló de la infancia de Andrés con emoción genuina. Habló de lo que el apellido Fuentes significaba, lo que cargaba, lo que podía proveer. No me atacó directamente. Simplemente describió una vida que creía que mis hijos merecían, y dejó que la comparación hablara por sí sola. Era bueno. Me senté en la mesa de la parte demandada y lo observé y pensé, él en verdad cree esto. Ha construido una versión de los hechos en la que él es la parte responsable. Está equivocado en casi todo y genuinamente cree que tiene razón. Eso es lo que pasa con personas como Humberto. No están mintiendo exactamente. Solo viven dentro de una historia donde ellos siempre son los que mejor entienden. Graciela tomó la palabra el tercer día. Fue magistral. Lo digo sin ironía. Fue genuina, técnicamente magistral. Habló de Andrés con detalle específico y amoroso al que la sala respondió. Describió la última vez que lo vio, 3 semanas antes de que muriera, y las lágrimas que llegaron eran suficientemente reales como para que su origen no importara. Describió a sus nietos con una calidez que también era real. Lo que sea que Graciela sea, sí ama a Valentina y Mateo. Habló de querer darles continuidad, estabilidad, una conexión con la familia y el legado de su padre. Y luego me describió a mí, con delicadeza, con cuidado, como una mujer maravillosa simplemente desbordada por circunstancias que no había anticipado. Una madre haciendo lo mejor que podía en una situación imposible que necesitaba, y aquí estaba el movimiento elegante, que necesitaba apoyo, no juicio. Posicionó la solicitud de custodia como un acto de ayuda. Vi a personas en esa sala inclinarse ligeramente hacia ella. Lo sentí pasar. Entendí exactamente lo que estaba haciendo, y no podía detenerlo con mi cara, ni con mi postura, ni con ninguna de las herramientas que tenía. Solo tenía que quedarme ahí y dejar que pasara, y confiar en Ignacio. Ignacio la contrainterrogó durante 43 minutos. Fue silencioso en eso, sin teatralidad, sin voz alzada, sin revelaciones dramáticas. Solo le pidió que confirmara fechas. ¿Cuándo contactó por primera vez al investigador privado? ¿Podía confirmar la fecha? ¿Podía mirar el anexo 12 y confirmar que la fecha en esa factura era 11 días después del fallecimiento de su hijo? Lo confirmó. ¿Podía explicar qué incidente específico en esos 11 días había motivado esa decisión? Dijo que tenía preocupaciones por el bienestar de los niños. ¿Podía identificar un incidente específico que generara esas preocupaciones? No pudo identificar un incidente específico. Ignacio asintió y siguió adelante. No editorializó. No tuvo que hacerlo. La fecha estaba en el expediente. 11 días. La sala había hecho el cálculo. 4º día. Ignacio se puso de pie y dijo que deseaba introducir el anexo 22 del expediente. Una libreta escrita a mano autenticada por la perita grafóloga forense, doctora Catalina Bravo, como consistente en todas las características verificadas con la letra conocida de Andrés Fuentes Alcántara. El abogado de la parte contraria objetó. La jueza Aguilar escuchó 12 minutos de argumentación con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Luego dijo, objeción desestimada. La libreta queda admitida como prueba. Humberto no cambió de expresión. La mandíbula de Graciela se movió, apenas, solo un momento, y luego lo tuvo de vuelta bajo control. Ignacio abrió la libreta. Leyó 8 entradas. Las leyó de la manera en que Andrés las escribió, sin decoración, sin pausas para efecto. Solo las palabras, en orden, tal como Andrés las había asentado. La sala estaba en el silencio más profundo que he escuchado en un cuarto lleno de personas. Y luego Ignacio llegó a la entrada de 2 años antes de la muerte de Andrés. No sé por qué sigo sintiendo que debería escribir esto. Quizás porque nada de lo que le he dicho a mi padre ha quedado sin un registro. Si algo me pasa, Lorena necesita poder demostrar lo que es. Porque mis papás no van a decir la verdad sobre ella si decir la verdad les cuesta lo que quieren. Este es el momento.
Lo sé porque lo he reproducido más veces de las que puedo contar, y sigue haciendo lo mismo cada vez. Esta sensación específica de estar atrapada entre la devastación y el alivio, entre el duelo y la gratitud, entre perderlo y el regalo imposible de que él todavía estuviera presente en esa sala. Sabía. No podía haber sabido exactamente, pero sabía lo suficiente. Conocía a su padre. Conocía cómo se ve el amor convertido en herramienta de control cuando se dirige hacia alguien. E hizo la única cosa que se le ocurrió. Lo escribió, con su propia letra, con fechas, porque entendía que su padre nunca creería nada que no estuviera en un expediente. Si eso te llegó como me llegó a mí, si estás sintiendo algo ahora mismo para lo que todavía no tienes nombre, dale like a este video y suscríbete. Porque lo que Andrés hizo importa más allá de esta historia. Lo que hizo fue un acto de amor tan silencioso y tan específico que se necesitó una sala de juzgado para escucharlo. Y mereces escuchar cómo termina. Ignacio leyó una última entrada, la última que Andrés escribió, 6 semanas antes de morir. Valentina me dijo hoy que su mamá es su mejor amiga. Creo que es lo más importante que voy a escribir aquí. Graciela Fuentes miró hacia la mesa frente a ella. Lo vi pasar. Vi agotarse la actuación. Vi a la mujer debajo, la madre que en verdad había perdido a su hijo y no encontraba cómo cargarlo, excepto intentando controlar todo lo que su muerte había dejado atrás. La vi salir a la superficie por un instante, solo brevemente, antes de que se replegara. Me costó algo verlo, incluso entonces, incluso después de todo. Aparté la mirada. La jueza Montserrat Aguilar tardó 5 días en emitir su resolución. 5 días durante los cuales fui al trabajo, recogí a mis hijos, hice la cena y no reorganicé ni un solo cajón. No sé exactamente qué significa eso, pero se sintió como algo. Como si una parte de mi sistema nervioso hubiera decidido abandonar la postura que había sostenido durante 9 meses y simplemente esperar. Por primera vez en mucho tiempo, me permití esperar sin llenar la espera con movimiento. Ignacio llamó un jueves por la tarde. Yo estaba en mi carro en el estacionamiento del Chedraui de la carretera a Coatepec, con el motor apagado, una bolsa con manzanas y pasta, y el yogurte específico de Mateo que no acepta ninguna sustitución en el asiento de atrás. Mi teléfono vibró y vi el nombre de Ignacio, y me senté muy recta, de la manera en que el cuerpo sabe antes que la cabeza. Ya resolvió, dijo. Bien, dije. La custodia física principal queda contigo. Régimen de visitas para los abuelos, supervisado el primer año, con revisión posterior. La solicitud de transferencia de custodia se niega en su totalidad. No dije nada por un momento. Lorena, te escuché, dije. Terminó. Presioné la mano sobre el volante y miré el estacionamiento. El estacionamiento ordinario, gris, con el carrito de supermercado abandonado cerca de la entrada, y la señora cargando bolsas hacia su carro, y las palomas junto a la puerta haciendo lo que hacen las palomas. Y sentí que el alivio me atravesaba como algo físico, como presión liberándose de un lugar que yo no sabía que estaba presurizado. Ignacio siguió hablando. Me dijo que quería que escuchara el lenguaje exacto que la jueza había usado en la resolución escrita, y me lo leyó despacio. Este juzgado no encuentra evidencia creíble de que la parte demandada sea una madre incapaz, inaccesible o insuficiente. Por el contrario, el registro escrito contemporáneo aportado por el de Cujus demuestra un patrón consistente y observado de maternidad comprometida y presente a lo largo de varios años. Las preocupaciones de los peticionarios, comprensibles en el contexto de su duelo, no alcanzan el estándar legal requerido para anular los derechos parentales de una madre presente y apta. El registro escrito contemporáneo aportado por el de Cujus. Andrés, sentado en una sala que nunca pisó, en un proceso que nunca supo que ocurriría, hablando en tiempo pasado a nombre de un futuro que no le tocó ver. Y siendo creído. Me quedé en ese estacionamiento un rato después de que Ignacio colgó. No lloré de inmediato, así no funciono yo, y ya dejé de disculparme por eso. Me quedé ahí,
y dejé que el silencio fuera silencio. Las manzanas estaban atrás. El yogur de Mateo estaba atrás. Las palomas seguían en lo suyo junto a la entrada. Luego llamé a Rodrigo. Contestó al segundo timbre y dije, «¡Ganamos!», y escuché que hizo un sonido que no era una palabra. Solo ese exhalar, esa liberación completa de algo que había estado cargando. Y luego lo escuché llorar. Y fue entonces cuando yo por fin empecé también. Los dos al teléfono, sin decir nada útil, solo respirando juntos a través de la distancia entre su estacionamiento de la escuela y mi estacionamiento del supermercado un jueves de marzo. «Apareció», dijo Rodrigo, cuando pudo volver a hacer palabras. «Incluso ahora, todavía apareció por ti». «Sí», dije, «así fue». Las consecuencias para Humberto y Graciela no vinieron de nada que yo hiciera. Quiero ser clara en eso porque me importa. No los perseguí, no hablé con nadie, no hice nada excepto vivir mi vida y dejar que el expediente fuera el expediente. Lo que pasó fue que la resolución se volvió parte del registro público. Los expedientes de custodia en Veracruz generalmente están reservados cuando hay menores involucrados, pero los componentes probatorios, incluyendo la autenticación de la libreta y los hallazgos respecto a la declaración de Solórzano, esos quedaron en el registro legal de maneras que la gente en el círculo profesional de Humberto eventualmente conoció. Ignacio me dijo, como 6 semanas después de la resolución, que había habido conversaciones discretas en el sector de la construcción en Veracruz sobre el juicio de Humberto. Un hombre que, 11 días después de enterrar a su hijo, autorizó a un investigador privado a construir un expediente sobre su nuera. Un hombre cuyo testigo clave había fabricado las fechas de conversaciones con un hombre muerto. Estas cosas tienen una manera de encontrar los cuartos que necesitan encontrar. Me enteré por mi amiga Diana, que trabaja cerca de ese mundo y todavía me llama cada 2 o 3 semanas. Lo dijo con cuidado, de la manera en que dices algo cuando no estás segura de si la otra persona quiere escucharlo. La gente está hablando de lo que hizo Humberto, no con amabilidad. «Ok», dije, «¿eso te hace sentir bien saberlo?» Lo pensé honestamente. «Se siente como información», dije. «No se siente como lo que pensé que se iba a sentir». Se rió un poco. «¿Qué pensaste que iba a sentirse?» «No sé, más grande quizás». La verdad es que para cuando las consecuencias llegaron para Humberto y Graciela, yo ya había pasado el lugar donde sus consecuencias eran lo que necesitaba. Había necesitado la resolución, había necesitado las palabras de la jueza por escrito, había necesitado las palabras de Andrés leídas en voz alta en un cuarto donde sus padres tenían que escuchar. Esas cosas ya habían pasado. Lo que vino después fue simplemente el mundo alcanzando lo que el expediente ya había establecido. Graciela me llamó 7 semanas después de la resolución. Casi no contesté. Estaba parada en el fregadero lavando los trastes del desayuno, los niños ya en la escuela, y miré su nombre en la pantalla durante mucho tiempo antes de contestar. No se disculpó. Quiero ser honesta en eso. No usó la palabra perdón, ni una sola vez. Lo que dijo fue que esperaba que pudiéramos encontrar una manera de estar en la vida de los niños juntas, por el bien de Valentina y Mateo, que sabía que las cosas se habían vuelto, y aquí hizo una pausa larga, complicadas, que extrañaba a sus nietos. Escuché todo. No la interrumpí. Cuando terminó dije, «El calendario de visitas que acordaron Ignacio y tu abogado empieza el segundo sábado del mes que viene. Voy a tener a los niños listos a las 10. Te agradecería que los traigas de vuelta antes de las 5. Una pausa. «¿Eso es todo lo que quieres decir?» «Es todo lo que tengo que decir por ahora, Graciela». Otra pausa. «Está bien», dijo. Y luego, muy quedito, con una voz que sonaba como si viniera de más adentro que su registro habitual. «Él te amaba mucho, ¿sabes? Andrés. Sé que no siempre... Se detuvo. «Te amaba mucho». «Lo sé», dije. Leí la evidencia. No sé si eso fue lo correcto que decir. No estoy segura de que hubiera algo correcto. Pero fue lo verdadero. Y he tomado una decisión. Lentamente, imperfectamente, todavía en proceso.
de decir lo verdadero aunque sea incómodo, especialmente entonces. Humberto no ha llamado, no lo espero. Creo que Humberto va a necesitar mucho tiempo para encontrar su camino hacia una versión de los hechos en la que él estaba equivocado, y no voy a esperar por eso. Algunas reconciliaciones no ocurren. Algunas personas regresan y otras no, y las que no regresan tienen que ser aceptadas sin amargura, porque la amargura es algo que cargas, y yo ya he estado cargando suficiente. Como un mes después de la resolución, me senté a escribir una carta. No para Humberto ni para Graciela, para Andrés. Sé cómo suena eso. Sé que él no puede leerla. La escribí de todas formas, porque tenía cosas que necesitaban decirse en voz alta, aunque en voz alta solo significara en papel, y porque soy hija de mi mamá, y ella me enseñó que el amor se parece a aparecer, aunque la otra persona no pueda verte hacerlo. Le conté lo que la libreta había hecho. Le conté del juzgado, y de Ignacio leyendo sus palabras, y de cómo la sala se quedó callada. Le conté que Valentina ha empezado a hacer preguntas sobre él que se están volviendo más específicas y más complicadas, y que las estoy respondiendo con la mayor honestidad que puedo, y que tiene su manera de quedarse muy quieta cuando está escuchando algo importante. Le conté que Mateo le llama el pájaro rojo que visita a un cardenal que aparece en el patio y ha decidido que es Andrés, y que he decidido no corregirlo. Le conté que había encontrado, en el proceso de pelear por nuestros hijos, algo que no esperaba encontrar, que había evidencia de que había sido vista, completamente, por él específicamente, y que ser vista así, aunque fuera después del hecho, aunque fuera en un juzgado, aunque fuera a través de la voz de alguien leyendo su letra en voz alta, había cambiado algo en mí. Había abierto una pequeña grieta en el lugar donde guardo la parte de mí que no pide ayuda. Estoy trabajando en esa parte. Rodrigo estaba ahí cuando se la leí, porque la había escrito y luego necesitaba decírsela a una persona viva de verdad para saber que era real. Se sentó al otro lado de la mesa de la cocina y escuchó todo sin interrumpir, que es una habilidad que siempre ha tenido y que nunca le he agradecido suficientemente. Cuando terminé dijo: «Estás diferente, ¿sabes?» «¿Diferente cómo?» Lo pensó. «Esta noche me dejaste calentar las tortillas sin decirme que lo estaba haciendo mal». Me reí. De verdad me reí, completo, por primera vez en no sé cuánto tiempo. «Lo estaba pensando», dije. «Sé que lo estabas pensando, pero no lo dijiste». Sonrió desde el otro lado de la mesa. «Eso es nuevo. Es martes por la mañana. Ordinario en todas las formas que importan. Son las 6:47 y estoy en la cocina preparando 2 loncheras. Sin la orilla del pan de Valentina, con la orilla en el de Mateo. 2 frutas diferentes porque no se ponen de acuerdo en si les gustan las uvas. Y la luz entra en ese ángulo bajo de invierno que hace que todo en esta cocina parezca iluminado a propósito. Valentina está en la mesa explicando algo complicado sobre su situación de amigas en la escuela. Mateo está arriba y hay que llamarle por lo menos 3 veces. Siempre es así. Creo que va a ser así cuando tenga 17. No he tocado el lado del closet que era de Andrés. Sigo durmiendo de mi lado de la cama. He decidido no apresurar ninguna de esas 2 cosas. He decidido, más en general, dejar de tratar mi propio duelo como un problema que necesita administrarse con fecha límite. No es un expediente. No tiene fecha de resolución. La libreta está en el cajón del escritorio. Ya leí la mayor parte, despacio, unas entradas a la vez, en las noches cuando los niños están dormidos y la casa está callada y estoy lista. Todavía hay unas páginas a las que no he llegado. Voy a llegar. Lo que sé, parada en esta cocina un martes a las 6:47, es esto. Las personas que de verdad nos ven son las que lo escriben cuando nadie está mirando. Las que llevan el registro no para una audiencia, sino por la verdad de ello. Las que saben quizás que el amor es más él mismo cuando se practica en privado, cuando no tiene ninguna razón para actuar. Andrés sabía quién era yo. No quién esperaba que me convirtiera, no quien necesitaba que fuera para la imagen que su familia tenía de cómo debía verse una familia Fuentes. ¿Quién era yo en realidad?
en los días ordinarios, en los días difíciles, en los días que me equivoqué y en los días que lo hice bien. Guardó ese conocimiento con cuidado y lo dejó en un lugar donde yo pudiera encontrarlo. Soy Lorena Ibáñez Castellanos, tengo 34 años y estoy exactamente donde debo estar. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo y quiero que de verdad lo pienses. ¿Alguien alguna vez te protegió en silencio, dejó algo atrás, le dijo algo a la persona correcta, escribió algo, de una manera que solo entendiste completamente mucho después de que lo hizo? Alguien que te vio con claridad y actuó en base a lo que vio, sin decírtelo, sin necesitar crédito por ello? Si eso te ha pasado, quiero escucharlo. Déjalo en los comentarios. Leo todos y cada uno, y lo digo en serio. Esta comunidad es la razón por la que finalmente me sentí lista para contar esta historia en voz alta. Si esto se quedó contigo, si alguna parte de la flauta de pico de Valentina, o de la pluma detrás de la oreja de Rodrigo, o de la letra de Andrés en una mañana de juzgado, significó algo para ti, dale like. Suscríbete para que estés aquí para la próxima. Y comparte esto con alguien que necesite que le recuerden que ser vista, de verdad vista, no es pedir demasiado. Nunca lo fue.